Cordial saludos, amigos. Los testigos de Jehová están adulterando la Biblia al agregar el artículo indefinido un en Juan 1:1. Bueno, esa es la acusación que nos hacen los testigos de Jehová apóstatas y la cristiandad a los testigos de Jehová. Pero la realidad es que quienes están adulterando la Biblia son la cristiandad, o es la cristiandad. Porque como en el griego koiné no existía el artículo indefinido un, el idioma tenía una regla gramatical. Y vamos a repasarla, amigos. Aquí ustedes se pueden dar cuenta la escritura interlineal de Juan 1, 1 y 2. Note usted la regla gramatical, que es la siguiente. Y es lo que está aquí arriba. Note usted que en la tercera frase, la palabra o el sustantivo Dios, que se escribe en griego Theos, está sin artículo. Esa es una característica. Segunda característica, está en función de predicado. Y tercera característica, Theos es mencionado antes del verbo ser. Bueno, como el griego koiné no existía el artículo indefinido un, entonces ellos utilizaban esta regla gramatical para transmitir la idea cuando un sustantivo era o cualitativo o indefinido. Entonces, aquí por eso usted ve resaltado en amarillo el verbo que es hologos en griego, está resaltado en amarillo indicando que ese es el sujeto. En azul está resaltado Dios, que es Theos en griego, para indicar que está en función de predicado. Y al lado, antes de Theos, hay resaltado en rojo, pero no hay nada escrito, lo que le indica a usted que no tiene artículo. Y después de Theos está resaltado en verde el verbo ser. Entonces, note usted esas características, amigos, y es lo que vamos a ver en otros versículos. Ya anteriormente mostré en otros videos 8 versículos del mismo Evangelio de Juan, en donde se dan estas mismas características que indican que un sustantivo en predicado antes del verbo sin artículo es indefinido. Ahora vamos a mostrar 4 versículos más, aparte de los que ya mencionamos. En la Biblia hay más, pero en este video solamente vamos a mostrar 4 más. Y vamos a notar cómo traducciones como la Reina Valera insertan el artículo indefinido un. Entonces, si aplicamos la pregunta, los testigos de Jehová adulteran la Biblia al agregar el artículo indefinido un en Juan 1:1, si aplicáramos esto también a lo que hacen las traducciones, al insertar el artículo indefinido donde no existe en el griego koiné, entonces la pregunta sería, ¿todas las demás traducciones cuando insertan el artículo indefinido un están adulterando la Biblia? Porque incluso Ramiro Espinosa sacó un video en donde nos acusa de que estamos faltando a lo que dice Apocalipsis 22:18, en donde dice que cualquiera que agregue una palabra a este rollo, se le agregará
las plagas que allí se encuentran. Entonces, tendríamos que aplicarle también lo mismo a todas las traducciones, porque todas las traducciones agregan el artículo indefinido en donde no existe en el griego koiné. Así que entonces vamos a ver esos otros 4 ejemplos para demostrar y corroborar aún más la verdad. Entonces, tenga en cuenta las 3 características que vimos aquí en Juan 1:1. Y entonces vamos a empezar con Hechos 28:4. Entonces, note usted que en la escritura interlineal, por cierto, por cuestión de derecho de autor, estoy utilizando el interlineal griego-español de Francisco Lacueva. Entonces, note usted, amigo, que está resaltado en amarillo el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El hombre. Luego está resaltado en azul el predicado, el sustantivo en función de predicado. ¿Cuál es? Asesino. ¿Cuál es la primera característica de este sustantivo? Primera característica está en función de predicado. Segunda característica es lo que usted ve resaltado en rojo. Antes de la palabra asesino en griego, está resaltado en rojo y no hay nada escrito. Eso le indica que no tiene artículo definido. Entonces ahí tenemos la segunda característica. Mientras que usted abajo puede incluso notar en el interlineal de Francisco Lacueva que sí inserta el artículo indefinido un, incluso en un interlineal, que no debería serlo porque es un interlineal, o sea, es palabra por palabra. Pero sin embargo, note usted que Francisco Lacueva comprende la regla gramatical del griego koiné, que aquí incluso inserta el artículo indefinido un. Entonces la pregunta sería también hacérnoslas: ¿Francisco Lacueva está adulterando la Biblia por insertar ahí el artículo indefinido un? ¿Cierto? Que habría que hacerse esa pregunta también. Y la tercera característica, lo que está resaltado en verde, es el verbo ser. Entonces, tenga en cuenta que ahí están las 3 características. ¿Cómo lo traduce la Reina Valera revisada de 1997? 1977. Ahí lo tienen, amigos, resaltado en rojo está el artículo indefinido un, en donde dice un homicida. Aquí vemos también en la Reina Valera del 2020, inserta también el artículo indefinido un. En la Biblia de Jerusalén, tercera edición, vemos resaltado en rojo el artículo indefinido un. Entonces, amigos, hagamos la misma pregunta. ¿Están adulterando la Biblia? ¿Están fallando a lo que dice Apocalipsis 22:18? Vamos a continuar con el segundo versículo, Marcos 11:32. Note igual las características. Vemos el resaltado en amarillo el sujeto. Vemos resaltado en azul el sujeto en función de predicado, que es la primera característica, que el sujeto profeta está en función de predicado. Segunda característica, lo que está resaltado en rojo, antes de profeta en griego, no hay nada, por lo tanto no tiene artículo. Y sin embargo usted ve nuevamente en el interlineal griego-español de Francisco Lacueva, abajo insertan el artículo indefinido un, lo que confirma que Francisco Lacueva comprende, sabe de la regla gramatical del griego koiné. Y la tercera característica es el verbo que está resaltado en rojo. ¿Cómo lo traducen?
Aquí vemos la Reina Valera de 1960. Vamos a leerlo. Dice, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Ahí lo vemos. Insertan el artículo indefinido un, cuando en griego no existe el artículo indefinido un. Aquí vemos la Reina Valera revisada de 1977, también. Leemos nuevamente, pero vamos a decir de los hombres, temían a la multitud porque todos a una tenían a Juan como que realmente era un profeta. Ahí tenemos la Reina Valera de 1995, también inserta el artículo indefinido un. Y ahí tenemos la Reina Valera contemporánea, también inserta el artículo indefinido un. Le estoy mostrando solo algunas Biblias, pero la gran mayoría de traducciones insertan el artículo indefinido un. Seguimos con el tercer ejemplo, y es Hechos 9:15. Note que allí se cumplen las características, la estructura gramatical. Vemos que en amarillo está resaltado el sujeto, en azul está resaltado el sustantivo en función de predicado, que es la primera característica. Segunda característica, antes de la palabra en griego, vaso o instrumento, está resaltado en rojo y no hay palabra. Eso le indica que no tiene el artículo definido o no tiene artículo, y vemos que está mencionado antes del verbo, que es lo que está resaltado en verde. ¿Cómo lo traducen algunas traducciones? Tenemos la Reina Valera actualizada y dice, y le dijo el Señor, ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Esto es cuando Jesús escogió a Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo. Y aquí lo vemos en la Reina Valera contemporánea, también se inserta el artículo indefinido un. Continuamos con el cuarto ejemplo, Santiago 5:17. Ahí vemos la misma estructura gramatical. Resaltado en amarillo el sujeto, el sustantivo en azul está en función de predicado, al igual que en Juan 1:1, Theos está en función de predicado, que es la primera característica. Está en función de predicado. Segunda característica, no tiene artículo, que es lo que está resaltado en rojo y no hay palabra. Y tercera característica, está mencionado antes del verbo, y es lo que usted ve resaltado en verde. Entonces, ¿cómo lo traducen algunas traducciones? La Reina Valera contemporánea traduce: Elías era un hombre con limitaciones semejantes a las nuestras. Reina Valera actualizada también inserta el artículo indefinido un. Entonces, amigos, vuelvo y hago la pregunta. ¿Los testigos de Jehová adulteran la Biblia al agregar el artículo indefinido un en Juan 1:1? La pregunta es, amigos, ¿quiénes están siendo deshonestos? Si nota usted que todas estas traducciones insertan el artículo indefinido un, lo que demuestra que sí tienen conocimiento de la regla gramatical. Por lo tanto, las evidencias demuestran que sencillamente en Juan 1:1 no están llevando a cabo la regla gramatical, porque anteponen sus ideas preconcebidas, sus ideas teológicas
erradas. Porque si Juan hubiera querido decir que Dios, que Jesús es Dios, sencillamente, amigos, aquí en donde usted ve, aquí arriba, en azul, Theos, hubiera agregado el artículo definido, que es lo que usted ve aquí cuando dice Theos en Hologos. Hologos, así se pronuncia lo que está en amarillo. Hologos, ese ho, que es lo que se parece a una o, es el artículo que debería llevar Theos, que es lo que está en azul. Entonces la pregunta es, ¿por qué Juan, si quería decir que Jesús era el Dios Todopoderoso, por qué no le agregó el artículo definido? Y ya no estuviéramos discutiéndolo, no estuviéramos discutiendo nada. Eso es una pregunta que deberían responder los que dicen que Jesús es el Dios Todopoderoso. Que por cierto, no han podido responder dos preguntas que he venido haciendo en mis últimos videos. La primera es, si Jesús es el Dios Todopoderoso, ¿por qué el Padre es su Dios? Yo mostré varios textos. Uno de ellos, el primero, fue Efesios 1:3, en donde el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas que han aprendido erróneamente en sus iglesias cristianas de la cristiandad que Jesús es igual a Dios o Jesús es el Dios Todopoderoso, me han respondido que es que Él es 100%, que aún estando en el cielo, es 100% humano. Pero ¿en dónde dice eso en la Biblia? ¿En dónde lo dice? Y es que no tiene sentido, porque si ya Él está en el cielo, pues es un ser espiritual, es un ser divino, es un ser celestial. Entonces, ya deja de tener, en el momento en que ya Él murió aquí, y de hecho, Él vino a dar su vida. O sea, Él tuvo que morir. Entonces ya ese humano murió. Entonces, Él vuelve al cielo, pero es ya en su naturaleza divina, espiritual o celestial. Entonces es eso que me respondió una persona, no, que Él en el cielo también es 100% humano. Eso no tiene sentido y no, ¿dónde lo dice en la Biblia? Entonces, si nota usted, amigo, que la verdad es sencilla, es fácil de entender y la verdad armoniza con la regla gramatical que hemos estado viendo. Y que al contrario, quienes adulteran el mensaje de la Biblia es la cristiandad, porque no tienen en cuenta la regla gramatical para aplicarla aquí en Juan 1:1. Finalmente, la cristiandad es quien está fallando en lo que dice Apocalipsis 22:18. Porque en donde debe agregar también, así como lo hacen en todos estos versículos, en donde sí agregan el artículo indefinido un, aquí también deberían hacerlo, porque es la misma estructura gramatical. Entonces, mañana es el debate con Ramiro Espinosa, a las 12:30, hora colombiana. Ramiro debe demostrarme, así como yo he demostrado que ya con estos 4 versículos que mostré hoy,
ya son 16 versículos que comprueban la regla gramatical de que un sustantivo, primero en función de predicado, segundo sin artículo y tercero mencionado antes del verbo, es cualitativo o indefinido, pero nunca es definido. Entonces él va a tener que demostrarme versículos así como yo lo he mostrado, en donde se cumplan estas tres características y sin embargo el significado sea definido, para justificar gramaticalmente cómo traducen las traducciones de la cristiandad cuando traducen y la palabra era Dios. Entonces, para las personas de buen corazón y quieran observar el debate en vivo, mañana a las 2:30. Si no pueden, entonces yo de todas maneras, más o menos como a las 2 de la tarde, estaré subiendo el debate en mi canal. Entonces, usted, amigo, que si es una persona de corazón sincero, se está dando cuenta todavía más con estos 4 versículos que mostré hoy, que la regla gramatical demuestra que hay que agregar el artículo indefinido un.